Hoy el mundo entero parece estar en una tormenta. Guerra, rumores de guerra, catástrofe, crisis económicas, confusión espiritual. La humanidad parece que se hunde. Y muchos se hacen la pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Por qué parece estar durmiendo? Tal como ocurrió en la barca, en el mar, en el texto que vamos a compartir en este video. El relato de Jesús en esta tormenta no es solamente un milagro histórico registrado, también es un mensaje profético para estos últimos tiempos. Quédate, compartamos juntos este maravilloso relato que no es más que otra profecía que anuncia su inminente regreso y la paz, la verdadera paz para este mundo. Soy Roberto, me gusta la escatología y esto es Alerta 2029. El texto que quiero compartir con ustedes se encuentra en Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Y dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Quiero ir desglosando versículo a versículo. Ciertamente este es un texto y me viene a la mente lo que dijo el escritor, uno de los escritores de la Biblia, Juan, que si él quisiera escribir todas las cosas que Jesucristo hizo, no alcanzarían las bibliotecas del mundo. Ciertamente Jesús hizo muchísimas más cosas de las que están registradas. Entonces, por eso me lleva a pensar que gran parte de las enseñanzas o relatos que aparecen en las Escrituras no son más que profecías anunciando lo que ha de venir. Y esta es una que no es simplemente un relato que se permitió que se registrara, que Dios permitió que se registrara, como un relato de una tormenta que ocurrió y que Jesucristo la calmó. No, pienso que es una profecía. Y en el versículo 35 vamos a irlo desglosando versículo a versículo. Y quiero pedirte que tengas mucha paciencia porque para esto, para entender las Escrituras, es necesario escudriñarla, desmenuzarla verso a verso para entender. Perdón. Verso 35. En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Punto. Empecemos con esto. Literalmente Jesús invita a cruzar el mar hacia la otra orilla. Pero proféticamente hablando, representa la travesía de la humanidad hacia el destino que Dios ha señalado. Aunque haya pruebas, Él ha dado un mandato. Avanza, cruza el mar. Versículo 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Literalmente, Jesús deja a la multitud y sube con sus discípulos a la barca tal como estaba, no se fue a cambiar, no hubo nada excepcional, se montó en la barca y se metió al mar. Pero proféticamente la barca con Jesús representa al pueblo de Dios. En esa barca estaban los discípulos de Jesús, las personas que Jesús escogió para expandir el evangelio al mundo. Y Jesús representa
esa barca con Jesús representa al pueblo de Dios. Las otras barcas muestran que también hay otras naciones, ¿ok? Y por supuesto son pueblos que también van a atravesar el mar de la historia. En Apocalipsis capítulo 17 versículo 15 dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Les traje este versículo porque cada explicación tiene explicación en las mismas escrituras. Si estamos en lo correcto en cuanto a esta interpretación profética de este texto, entonces las aguas que has visto pueden representar los pueblos, muchedumbre, naciones y lengua. Versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, ya se hundía. Ciertamente, literalmente, la tormenta casi hunde el barco. Eso es lo que podemos decir literalmente. Había mucho movimiento de agua, había lluvia, viento, y el agua se metía en el bote y el bote casi se hunde. Pero proféticamente la tormenta es símbolo de convulsión. Y yo diría, si lo aplicamos a este tiempo, convulsión mundial. Guerras, crisis, problemas económicos, problemas sanitarios, etcétera, y un gran etcétera. Ahora, en Isaías capítulo 17, versículos 12 y 13 dice: ¡ay! Tiene un punto de exclamación. ¡Ay! Multitud de muchos pueblos que harán ruido como el estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Bramarán los pueblos como bramido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos, y serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento, y como el polvo delante del torbellino. Las naciones son vistas como las olas embravecidas, y el pueblo de Dios como la barca que está en medio de ese mar agitado. Me explico un poco mejor. Dios escogió un pueblo, el pueblo de Israel, para traer las leyes morales y éticas para la humanidad. De hecho, de esas leyes morales y éticas nacidas en el Sinaí, cuando Israel fue liberado de Egipto en manos de Moisés, son las normas éticas del mundo entero. Y a través de ese mismo pueblo, cuando escoge estos 12 discípulos, se expande el cristianismo y la fe en Jesús como el redentor del mundo al mundo entero. Entonces, el resto de las naciones, aunque muchas naciones se han plegado y creen en Jesucristo, también le han dado mucho trabajo a través de la historia. El pueblo de Israel ha pasado tribulaciones no solamente a manos del Imperio Romano, sino también de otros imperios, que no son el tema de este video, hasta llegar a nuestros tiempos, que incluso estuvieron esparcidos por el mundo entero como pueblo escogido de Dios para este fin, hasta que en el año 1948, el 14 de mayo específicamente, renace esta nación. Y ciertamente también es una profecía, pero en otro video hablaremos al respecto. Ciertamente todas estas naciones han sido como un mar embravecido tratando de hundir esa barca llamada Israel, tratando de hundir esa barca llamada Jesucristo, pero no lo lograrán. A pesar de la tormenta, Jesucristo está ahí, al control. Sigamos con el versículo 38. Porque esto que dije de último, pues me anima a este versículo. Y dice: y él estaba en la popa. Escuchen, Jesucristo está, aún en medio de la tormenta, en la popa. Está por encima de las naciones, está por encima de la barca. Durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ciertamente, literalmente, Jesús duerme mientras los discípulos temen, mientras el mundo está asustado. Muchos se preguntan: ¿y dónde está el Señor? Personas se hacen preguntas: ¿dónde está Dios cuando violan a una niña? ¿Dónde está Dios cuando asesinan a una persona? ¿Dónde está Dios cuando crean una enfermedad? ¿Dónde está Dios cuando planifican un acto terrorista? ¿Dónde está Dios en medio de tanta maldad? Proféticamente,
el sueño de Jesús simboliza un aparente silencio de Dios. Muchos claman hoy, ¿dónde está Dios en medio de tanto caos? Pero yo te animo a que busques Salmo 46, versículo 1 al 3. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. El silencio de Dios, amados amigos, amados hermanos, es una prueba de nuestra fe. Pero Él sigue presente. Parece dormido, pero está recostado en un costal. El costal en la barca eran sacos de arena, a veces era un solo saco grande que lo ponían en medio del barco para darle estabilidad al bote, porque a veces las personas se pueden ir más de un lado que de otro y el bote se inclina y se le mete el agua y se puede hundir. Y estos costales equilibraban el peso. No es casualidad que Jesús precisamente estaba durmiendo sobre ese costal, porque representa que Jesús no es que está dormido, sino es que está reposando en la estabilidad de este mundo, en la estabilidad en medio de la tormenta. Versículo 39. Fíjese. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y quiero conectar estas dos cositas. Uno, los discípulos lo llamaron, lo despertaron. Y Jesús se levanta y hace esto, reprende el viento y dijo al mar, calla, enmudece, y el viento cayó y se hizo grande bonanza. Esto es una profecía que está muy, pero muy próxima en cumplirse. Porque el pueblo de Israel, representada en estos discípulos, que en medio de la tormenta de todo lo que ha atravesado Israel hasta nuestros días, y las barcas de alrededor a causa también de esta profecía, representa al pueblo de Dios que ha estado durmiendo desde que Jesucristo vino a la tierra y no le han reconocido como el Mesías. No han reconocido que Él es quien puede traerle la paz y la estabilidad a Israel y al mundo entero, por supuesto. Pero en el momento en que el pueblo de Israel, me refiero a la nación de Israel, reconozcan al Mesías como el Redentor del mundo, entonces es allí cuando simbólicamente este texto nos muestra que Jesús se levantará y le dirá al viento, le dirá al mar, calla, enmudece, y cesará el viento y se hará grande bonanza sobre la tierra. Literalmente, este versículo se ve que Jesucristo calma el mar y el viento. Ya se acabó. Eso es lo literal, pero proféticamente el levantarse es la figura de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y representará a las naciones, que traerá la paz sobre ellas. Lucas capítulo 21, versículos 25 al 28 dice, entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar. Fíjese, y de las olas. Fíjese cómo conectan todos estos términos en diferentes textos que si los escudriñas y los desmenuzas, parece ser que estuvieran hablando de lo mismo. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación a las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amados amigos, amados hermanos, ciertamente el mundo, y no es desde ahora, desde hace por lo menos los últimos 100 años, ha estado inmerso en una tormenta como nunca. Hemos visto incluso 2 guerras mundiales donde han muerto cientos, millones de personas.
Hemos visto un pueblo de Israel que desde que Cristo vino a esta humanidad ha estado en turbulencia. Han muerto muchos israelitas. Pero la calma de la tormenta apunta a ese reino milenial y al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 40, ya estamos por concluir. Y les dijo, y aquí esto es una enseñanza épica, diría yo, una enseñanza que todos debemos tomar en nuestros corazones, porque es el reclamo de Dios, es el reclamo por la cual Jesús ha guardado silencio, porque ciertamente el mundo demanda pruebas y pruebas y pruebas, pero ¿qué le hemos dado a Dios a cambio? ¿Inmoralidad? ¿Avaricia? ¿Falta de fe? ¿Qué le hemos retribuido a Dios por ese regalo tan maravilloso de la salvación sin hacer nada? Un regalo sin merecer. Que Jesucristo haya muerto en nuestro lugar, por nosotros. ¿Qué le estamos devolviendo a Dios? ¿Hacer lo que nos da la gana, sin importarnos si el corazón de Dios está siendo lastimado? Jesús les corrige en el versículo 40, les dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Teniendo a Jesucristo en su propio pueblo no le creyeron, sabiendo los milagros que el Señor ha hecho en el mundo, y aún así la fe parece ser secundario en la vida de las personas. Literalmente Jesús corrige la falta de fe, pero proféticamente así también será probado no solo el pueblo de Dios en los últimos tiempos, sino muchos serán sacudidos para probar su confianza en Jesucristo. ¿Tú estás siendo sacudido? No importa por lo que estés atravesando. En este video no se trata de evaluar qué está sucediendo en nuestra vida, qué está sucediendo en nuestra nación, sino hasta dónde somos capaces de confiar en nuestro Señor Jesucristo. En el Salmo capítulo 46, versículo 1 y 3 dice, aun cuando las aguas braman, Dios es refugio y fortaleza. Aprópiate de eso, créelo, porque la clave de todo está en la fe. En el versículo 41, para concluir este video, dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Literalmente los discípulos reconocen la autoridad de Jesús sobre la creación. Pero proféticamente llegará el momento en que toda rodilla, escuchen bien, toda rodilla se doblará ante Él. Y yo les animo a buscar eso en Filipenses capítulo 2 versículos 10 y 11 y lo leen en casa. Las naciones enteras, vendrá el día cuando el Señor Jesús descienda con poder y gran gloria, que reconocerán que solo Jesucristo era el único. Y yo creo que ahí será el verdadero arrepentimiento de muchos de no haber creído antes. Porque en el momento que tú crees de corazón, viene sobre ti una paz que sobrepasa todo entendimiento, que en medio de la tormenta puedes tener paz. La barca entonces es el pueblo de Dios en medio del gran mar de las naciones. La tormenta son las convulsiones mundiales y los juicios que han venido, que siguen sucediendo y que sobrevendrán hasta ese momento glorioso del regreso de nuestro Señor Jesucristo. El sueño de Jesús, el dormir en la barca, representa el silencio de Dios en medio de la prueba. Y yo me atrevería a sumarle a esto el enojo de Dios, la tristeza de Dios. Dios está triste y prefiere dormir ante la falta de fe que tiene la humanidad en el control de Él, y en lugar de depositar la fe en Él, prefieren depositarlo en el dinero, en las pasiones, en el disfrutar de esta vida. Pareciera que, aunque tenemos implícita la eternidad en nuestro corazón, pareciera que creemos que nunca vamos a morir,
y amalgamamos riquezas, y nos dedicamos todo el día a trabajar. Y cuando queremos distraernos un poco, buscamos es placer. Pero ¿en qué momento hemos apartado un tiempo para Dios? Parece ser que, y esto es pienso que una tristeza de Dios, pero también yo la llevo en mi corazón, porque muchas veces hasta en la misma iglesia estamos pendientes de cuándo va a terminar el culto. Cuando nuestra concentración debe ser, wow, ya llegamos al culto, ¿qué importa cuando me voy? Si estoy siendo lleno del Espíritu Santo. Hay iglesias donde se cantan 2, 3, 4, 5 canciones, ya viene la prédica y a su casa. Ciertamente yo sé que hay personas que necesitan descansar, hay personas que tienen actividades que hacer, tienen que trabajar, hay muchas cosas que nos rodean que ciertamente nos limitan a dedicarle un poco más de tiempo a Dios. Pero al menos el día en que estamos reunidos para compartir las cosas de Dios, no deberíamos tener límite en el tiempo. Sin embargo, mi fe personal es que algún día, cuando ya comience la eternidad, no habrá ese tipo de límites. No habrá un límite de cantar 1 o 2 canciones, sino de cantar 10, 20 canciones hasta que te canses de adorar a Dios, cosas que nunca sucederá. Y de escuchar su palabra, escucharlo hablar, sin que el tiempo nos limite. Su despertar definitivamente es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando reprenderá a las naciones y traerá la paz definitiva. Aunque el barco parezca hundirse, óigalo bien, Jesús está dentro, recostado en el costal de tu vida. Él es quien mantiene el equilibrio. Tú solamente cree, y cuando Él se levante, la tormenta cesará. Si de algún modo te sientes identificado con esta profecía, si de algún modo Dios ha hablado a través de este contenido a tu vida y quieres anunciarle este mensaje a otras personas, ponle like al video, suscríbete si aún no lo has hecho, es gratis, no está monetizado este canal, y compártelo con otras personas. Y recuerda siempre esto: el regreso de Jesús no es el fin, es el comienzo de una nueva realidad. Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga.